Para los amigos que son de otras latitudes y ya nos siguen o por primera vez nos acompañan en estas charlas, manifestarles lo que decía ahorita el ingeniero Francisco Calvo, el RTC o RT, como coloquialmente le llamamos, es una figura que surgió justamente de iniciativa aquí de los ingenieros Víctor y Fidel Y el arquitecto y el Porfirio. arquitecto Porfirio que ya se adelantó en el viaje, ¿no? Pero con la intención de regular un poquito el tema de quién es el responsable técnico en una obra pública. Es un tema un poquito extenso y pues yo creo que habrá oportunidad también en una mesa Es bueno. platicar de cómo nació, dónde nació y para qué ¿Qué es lo sirve. que hay que hacer? Y justamente voy a hacer ese paréntesis, pues fue creado por decreto, está en un periódico oficial de 1995 Ujú. y tan a la mano de que está en la ley, perdón, pero en ese decreto tiene un reglamento de 5 puntos y es algo muy fácil de llevar, pero que a muchos nos da, Ujú. si no flojera, resquemor no poderlo hacer. Pero Sí. bueno, será otro tema. Yo quiero aprovechar, enviar un saludo al ingeniero William Morales Salazar, que por ahí nos logra ver o llegamos a través de estos ejercicios. De verdad, coincido contigo, Fidel. Creo que en su momento, a pesar de haber tenido muchas críticas en contrario, es un ejemplo de lo que debe ser ejercer el poder en el aspecto técnico y administrativo en cuanto Sí. a una secretaría de ese tamaño como es una Secretaría de Obras Públicas Estatales. Soy tal vez de una generación más adelante o dos, quizá de esa parte. Sin embargo, al final de cuando yo terminé la carrera, me tocó todavía conocer un poquito ese qué hacer. He tenido la oportunidad que me brinde su amistad, de tomarme el café y de platicar de esas experiencias. Y la verdad es que mi reconocimiento desde aquí. Eh, el tema de obra pública siempre va a generar un poquito de polémica en cuanto a la ley más todavía, ¿no? Nosotros, pues al final del día, lo decía Javier, no somos abogados, somos ingenieros, sin embargo, tratamos de llevar la tesitura desde esa objetividad técnica. Para quienes no conocen del tema, hago así un pequeño recorrido. eh, lo comentaba Fidel, ¿no? Estamos ante simulaciones, ante cuestiones inverosímiles en la parte administrativa, y justamente hace 50 años pasaba lo mismo, ¿no? Llegó el sexenio del presidente Miguel de la Madrid en 1982 y ante tanta eh, discrecionalidad en el manejo del recurso público, pues tuvo que poner un poquito de encuadre legal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y habló inclusive de una campaña, si recuerdan, se llamaba La Renovación Moral, Ujú. y ahí es como surge la primer ley de obra pública federal, y obviamente con el paso del tiempo hacia los estados también para regular esa parte, ¿no? Todo era antes a discreción de los servidores públicos, de los administradores del recurso, y era una danza ahí de millones y millones que al final del día a veces no llevaban a nada, ¿no? Era, ¿cómo se dice la palabra? Dispendio de dinero público, ¿no? Ujú. Se genera la ley, obviamente se va reformando, se generan sus reglamentos y al final del día, pues aquí en el estado también tenemos la propia ley local, que por cierto está todavía, creo que aún falta de reglamento, por ahí hay un nudo jurídico porque esta última ley, porque ahorita fue reformada, pero cuando fue decretada en el periodo de Manuel Velasco, en un transitorio siempre manifestó que abrogaba todo lo demás, ¿no? El hecho de abrogar, consultado con abogados, quiere decir que borra, borra todo lo escrito atrás y esto es nuevo. Y justamente se dan, no recuerdo si 90 o 120 días para que el mismo Ejecutivo emitiera el reglamento de esta ley. Sin embargo, nunca sucedió y ya van 2 sexenios más No y hay. seguimos en lo mismo. Por ahí creo que por una comodidad administrativa, lo voy a llamar de esa manera, no me consta, se usa un reglamento de la ley de obra pública desde tiempos de Pablo Salazar, que es hace 25, 26 años, pero pues también consultado
con jurisprudencia. Hay un precepto legal que dice que toda ley que no tiene un reglamento es una ley no normada. Entonces, una ley que no se puede regular y normar no se puede aplicar. Ahí hay un silogismo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tenor. Pues, en lo particular, a mí sí me gustaría, ahorita en la ronda de propuestas, la ley es muy clara, me voy a permitir leer al pie de la letra el artículo número 1, donde dice que la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, gasto, control y demás acciones complementarias a la obra pública. Pues son puros adjetivos, pero creo que está más que claro a qué se refiere. Y a veces en el escritorio del servidor público no queda tan claro el tema, ¿no? En lo particular, reitero, a mí me gustaría aportar con base a un documento que leí ya hace algunos años y como una referencia de vecino más grande y de vecino con mayor capacidad económica, en un similar a las federaciones que hay de colegios aquí en México, tanto la FESI como la FEMSI. En Estados Unidos existe la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Ujú. y ellos hacían un recuento en un artículo muy serio, por allá del 2016, 2017, no recuerdo bien, donde manifestaban que toda la infraestructura creada en los periodos económicos de bonanza del país vecino estaba en abandono o semiabandono, y habían hecho un estudio que requerían en aquella época, estamos hablando de hace 9, 10 años, de 250 mil millones de dólares para rehabilitar toda esa infraestructura. Ya rehabilitar, ni siquiera conservar, ¿no? Que cambia Ujú. ahí un poquito la concepción con la palabra. Y pues algo muy similar sucede con nosotros, ¿no? La moda de ir cortando listones, inaugurando obras, pero olvidándonos de lo que queda atrás. Y como servidor público de cualquiera de los tres niveles de gobierno, creo que es una obligatoriedad en el momento de recibir un encargo, pues obviamente es cuidar los bienes de la responsabilidad de ese encargo, ¿no? Y parece nada, pero tal vez en una escuela, en un hospital no sea tan notorio como en otro tipo de infraestructuras, donde al final del día ya no necesitas una conservación, tienes que buscar una reconstrucción o inclusive hacer obra nueva, ¿no? Que ya no funciona o llegó a su vida útil y no tuvo el mantenimiento adecuado, la infraestructura de la que se trate. En ese sentido, yo siempre he abogado que sea parte fundamental y que esté establecido por ley que un porcentaje bastante considerable, ¿no? No sé, sería cuestión de hacer una proyección, un análisis, pero así a priori yo diría que un 40, un 35% cuando menos del presupuesto que ejerzan cada año todos los organismos y entidades dedicadas a hacer obra pública, lo enfoquen al tema de conservación y mantenimiento, pero ya como una obligatoriedad de ley. Cuando ellos presenten su programa operativo anual ante la hacienda pública, ante la instancia de planeación, que venga y establecir esa parte, ¿no? Yo sé que hay muchas necesidades, cada vez crecemos, somos más, necesitamos más infraestructura, pero pues también hay que cuidar la que ya existe, ¿no? Si no, nos va a salir Ujú. mucho más caro seguir Ujú. buscando esa oportunidad de tenerla en mejores condiciones. Creo que por ahí sería mi parte de aportación a lo que pudiera ser en ese breve análisis, decir, bueno, ok, en tal artículo puede caber esa parte, y a lo mejor igual, y yo fui muy venturoso al decir 40, ¿no? Ujú. Y pueden decir, no, pues hicimos un referente y puede ser el 30%, Ujú. que yo creo que hasta inclusive sería algo que ayudaría muchísimo, ¿no? A sostener y a mantenernos, sobre todo porque en experiencias pasadas vemos el enfoque político muy puntual hacia cierta clase de infraestructura, descuidando lo demás. Y en el corto plazo lo que se me ocurre es cuando se cayó toda la red carretera del Estado, ¿no? Ujú.
ya recordarán en qué épocas fue. Ujú, Y pues no había un peso para caminos, todo era para escuelas, todo era para ujú. otro tipo de infraestructura, menos lo toral, como es la red carretera, ¿no? Por ahí lo Y voy a dejar y sí me gustaría, a la través segunda de ronda. su comentario,